Listo, jóvenes, continuamos. Jeremy Gaibor, ¿qué le parece a usted el embargo de Estados Unidos a Cuba? ¿Bien o mal? Jeremy Gaibor. Macro. Bueno, pero ustedes no me han preguntado, o sea, ya les expliqué la causa, ¿no? ¿Por qué? Porque Cuba no se dejó dominar, Cuba le ganó la guerra donde Estados Unidos quiso invadirla, y además, otra cosa que me olvidaba de decirles y explicarles, les dije que Estados Unidos tenía muchas empresas en Cuba y que ellos eran dueños de la mayor parte de ganancias y riquezas de esas empresas. ¿Qué pasa? Que gana la revolución cubana con Fidel Castro y decretan la nacionalización de las empresas extranjeras. En otras palabras, los cubanos le quitaron las empresas a los estadounidenses y se quedaron ellos con las fábricas, con toda la maquinaria, con todo. Entonces, eso es lo que más le dolió a Estados Unidos y por eso es que lo castigó de esa manera a Cuba. Mire, también les decía, jóvenes, el ejemplo, dice, del nombre y pueblo, valiente pueblo cubano se intentó repetir en otros países a través de la Revolución Armada. Como en Colombia, las FARC nacieron para tratar de hacer algo similar a lo que hicieron en Cuba. Las FARC o el ELN significa Ejército de Liberación Nacional. Solo que, como les dije, en Colombia no tuvieron éxito y además se metieron al tema de las drogas, con lo cual se dañó eso totalmente, ¿verdad? En Nicaragua estaba el grupo guerrillero de los sandinistas. En el Perú apareció el grupo guerrillero de Sendero Luminoso. En Argentina los Montoneros. En Chile el MIR. En Ecuador también se estuvo formando un grupo guerrillero. ¿Quién sabe cómo se llamaba ese grupo guerrillero que se estuvo formando en Ecuador? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado? Bueno, se los digo yo. Ese grupo se llamaba Alfaro Vive Carajo. Así, ese era el nombre completo del grupo. Alfaro Vive. Entonces, pues bueno, fueron combatidos y aniquilados por León Febres Cordero. Él fue prácticamente el que los aniquiló eh, con armas. Era una especie de guerra que se dio aquí en el Ecuador, jóvenes. Pregúntenles a sus padres, a sus abuelitos. Ellos se acuerdan muy bien de todas estas situaciones. Entonces, pues bueno, eso, jóvenes, hoy en día ya todo el mundo le pide a Estados Unidos que ya, que basta, que levante el embargo, hasta cuándo, que ya no lo haga sufrir tanto al pueblo cubano, ya se acabó, ya han pasado más de 50 años, que ya, que se perdonen, que olviden, pero Estados Unidos no afloja. Ahí lo sigue castigando y ahí lo tiene contra el suelo a el pobre país de Cuba, por esta rebelión que tuvo Cuba y por no dejarse dominar. Bueno. Jóvenes, para avanzar, voy a avanzar al tema número 2 para nivelarlos, porque la semana pasada no tuvimos clase. Y de ahí vamos a ver, ojalá alcancemos y hacemos de una vez los talleres. Y si no, pues tocaría quedar para la casa. Bueno, este es otro tema candente, jóvenes. Candente. ¿Por qué candente? Es muy interesante y es muy importante. Andrea Chancay dice, tarde o temprano la van a pagar. Puede ser, Andrea. Mire que ahora, Andrea, Estados Unidos acaba de perder otra guerra el día de ayer en Afganistán. La comunidad internacional, toditos los países le reclaman a Estados Unidos y a la OTAN, a los países europeos. ¿Qué hicieron de bueno entonces en Afganistán si a la final los terroristas terminaron ganando la guerra? Estuvieron 20 años en guerra ya. 20 años de guerra representó miles y miles de millones de dólares perdidos, tirados a la basura en armas. Miles y miles de muertos que hubieron, tanto de los ejércitos de Estados Unidos, de Europa, pero sobre todo la gente civil inocente e indefensa de Afganistán. ¿De qué le sirvió? ¿Por qué se metió Estados Unidos ahí? Estados Unidos ahí se metió después de que le tumbaron las Torres Gemelas. Acuérdense que en Estados Unidos se cometió un atentado terrorista el 11 de septiembre del 2001. Dos aviones secuestrados llenos de gente
los estrellaron estos terroristas contra estos dos edificios emblemáticos que tenía Estados Unidos, que eran las Torres Gemelas. A partir de ahí murieron miles de personas, fue una cosa terrorífica, ciertamente, un acto de terror tremendo. Pero luego de eso Estados Unidos le declaró la guerra, pero ¿saben qué es lo incoherente de Estados Unidos? Que la mayoría de esos terroristas que secuestraron los aviones no eran de Afganistán, eran de Arabia Saudita. Y Estados Unidos no le hace la guerra a Arabia Saudita, le hace la guerra a Afganistán. ¿Por qué no le hace la guerra a Arabia Saudita? Porque Estados Unidos le vende miles de millones de dólares en armas a Arabia Saudita. Es su cliente, por eso no se metió con Arabia Saudita, pero se metió con Afganistán. Supuestamente porque Afganistán era la cuna del terrorismo y no sé qué, no sé cuánto. Total, Osama Bin Laden, el autor del atentado del 11 de septiembre de las Torres Gemelas en Nueva York, era de Arabia Saudita. Y otra cosa, jóvenes, esto no les he dicho. Los talibanes, que son este grupo terrorista, adivinen quién les dio entrenamiento y armas. A ver, vamos a ver, una adivinanza. Nick Alejandro, ¿quién sería el que les entrenó y les dio armas a los talibanes? Exactamente, Andrea. Fue el mismísimo Estados Unidos el que les dio entrenamiento y los llenó de armas a los talibanes. ¿Cuándo? Cuando en Afganistán estaban los soviéticos. Los soviéticos eran enemigos de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, para que los talibanes los derroten a los soviéticos, les dio armas y entrenamiento hace más de 25, 30 años. Y con esas armas, con ese entrenamiento, los talibanes los derrotaron a los soviéticos, es decir, los que ahora son los rusos, ¿no? Los derrotaron y tuvieron que salir de Afganistán. Y más tarde, estos mismos talibanes que fueron entrenados por Estados Unidos, que fueron dadas, les dieron armas a Estados Unidos, se rebelan, lo traicionan a Estados Unidos y le cometen el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York. Es decir, ellos crearon un monstruo, creían que iban a dominar ese monstruo que crearon, luego ese monstruo se vuelve en contra de Estados Unidos, luego Estados Unidos va, invade Afganistán, 20 años de guerra y ahorita, el día de ayer, los estadounidenses se retiraron por completo, perdiendo esa guerra en Afganistán. ¿Que lo mataron al terrorista que les tumbó las Torres Gemelas? Sí, sí lo mataron. Pero eso lo hicieron hace como 17 años atrás, hace muchísimo tiempo ya lo mataron. Pero los estadounidenses seguían en guerra ahí en Afganistán porque querían hacerse con el control de todo. Querían que ese gobierno sea democrático para poderlo ellos controlar y manejar. Bueno, y aquí está el segundo tema, jóvenes. Las dictaduras militares. Ustedes me van a preguntar, profe, ¿y cómo es que Estados Unidos ha logrado dominar toda Latinoamérica? Pues sencillo, para eso Estados Unidos ha impuesto en toda América Latina dictadores. Cuando los gobiernos que son elegidos por el pueblo, cuando los gobiernos que son elegidos por el pueblo no le obedecen a Estados Unidos muchas veces lo que hace es apoyar a un dictador para que lo tumbe a ese gobierno elegido por el pueblo. Y una vez que el dictador llega al poder, ese dictador le sirve en todo lo que Estados Unidos quiera, a los intereses de Estados Unidos. Aquí tenemos, miren, una línea del tiempo más o menos para darnos cuenta cuántas dictaduras ha tenido América Latina. Por Dios, este es el continente de los dictadores. Hasta Ecuador tuvo dictadura. Hasta el Ecuador. Solo que gracias a Dios, en el Ecuador los dictadores no fueron tan sangrientos como en otras partes. Imagínense el dictador de Chile, Augusto Pinochet. Ni hablar, fue un sanguinario completo. Ni hablemos el dictador de Argentina, el general Videla, en Argentina, un sanguinario completo, desalmado, sin alma ni corazón. ¿Saben lo que hacían los dictadores jóvenes? Si surgía alguien que estaba en contra de ellos, como tenían el poder de los militares, de las armas, aviones, helicópteros, tenían todo el poder, los capturaban presos a esos opositores, les daban una especie de droga, los subían al avión
y se los llevaban a la mitad del océano y los dejaban botando en el océano para que se mueran ahogados o comidos por los tiburones. Así eran los dictadores. Que alguien por ahí, un periodista, escribía en contra del gobierno. Esos dictadores no estaban con que oiga, que sí, que respete, ¿no? Dos balazos y se acabó ese periodista. O si no, de la noche a la mañana desaparecía el periodista. Como que se le hubiera tragado la tierra, desaparecido, muerto. Lo encontraban muerto o si no, nunca más lo encontraban. En Argentina, jóvenes, este es un caso emblemático que ustedes tienen que conocer, los jóvenes, para que vean lo que es la historia y lo que hacen esta gente, también lo que hizo esta gente, y que ojalá nunca más se vuelva a dar cosas así. En Argentina, para sembrar el terror en la gente que se oponía a los dictadores, secuestraban a las mujeres y a las mujeres que estaban embarazadas les hacían dar a luz, pero ni bien daban a luz, le desaparecían al niño. Y a ese niño lo mandaban, lo regalaban a otro país. Se ponían de acuerdo entre los dictadores. Porque miren, en toda América Latina habían estos dictadores. Miren, toditos los países. Entonces, entre estos dictadores se ponían de acuerdo. Por ejemplo, el general Videla de Argentina decía, a ver, acá tengo 50 bebés que hemos capturado acá de estas mujeres que están en contra de mi gobierno. Entonces hablaban con el dictador de Bolivia o con el dictador de Chile y le decían, toma, te doy estos bebés, tú verás lo que haces. Le entregaba los bebés y el otro los regalaba a una familia, a otra familia, a otra familia. Eso hacían los dictadores, jóvenes. Tenían centros de tortura, todo eso. Pero ¿saben por qué Estados Unidos no hacía nada? Ustedes van a decir, profe, ¿y Estados Unidos no intervenía para defender la democracia, como siempre dice Estados Unidos? Pues no, Estados Unidos no movió ni un solo dedo. ¿Por qué? Porque estos militares fueron entrenados por los mismos estadounidenses. Fueron puestos ahí para defender los intereses de Estados Unidos. Pero la letanía y según ellos el propósito era defender que América Latina se libere del comunismo, del socialismo, que era un mal, un cáncer. Y para eso al pueblo latinoamericano le hicieron pagar ese precio de sangre con todos estos dictadores que hubieron en Latinoamérica. Ellos desarrollaron lo que se conoció como el Plan Cóndor. Así se conoció ese tiempo de las dictaduras aquí en América Latina, jóvenes. Se llamaba el Plan Cóndor. ¿Qué significa? Que todos los dictadores estaban bien organizados. Entre ellos se comunicaban. Si tenían que perseguir a alguien o matar a alguien o desaparecer a alguien, entre ellos se comunicaban. Y los servicios secretos de inteligencia investigaban y colaboraban unos con otros para desaparecer a cualquiera. Así actuaron estos dictadores jóvenes. Ustedes me van a decir, bueno, profe, dictador, dictador, dictador. Y bueno, ¿qué es un dictador? ¿Qué es una dictadura? Aquí hay un pequeño concepto, jóvenes. Un dictador es una forma totalitaria de gobierno en la cual todo el poder del país, del Estado, recae en una sola persona. Todos los poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, son ejercidos por una sola persona que por lo general era un militar. Entonces, las dictaduras en América Latina no fueron elegidos por el pueblo, se hicieron con el poder, le arranchaban el poder al presidente elegido por el pueblo, aunque sea lo mataban al presidente, como fue en el caso de Chile con Salvador Allende, bombardearon el palacio presidencial, lo mataron, luego dijeron que no lo habían matado, que se había suicidado, todas esas historietas que se inventan y que no son más que una mentira para tratar de tapar lo que hicieron. Y después de matarlo a Salvador Allende, llegó el dictador Augusto Pinochet a sembrar el terror y el pánico en Chile, en este caso en Chile. ¿Por qué las dictaduras? Porque Estados Unidos no quería que los demás países latinoamericanos sigan el ejemplo de Cuba, porque Cuba ya se le rebeló a Estados Unidos. Entonces no quería que el resto de países se vuelvan comunistas y aliados de su archienemigo, la Unión Soviética. Entonces dijo Estados Unidos, pues ahorita yo los doblego porque si no, estos se me van a ir de mi control y se van a hacer aliados de los rusos, de los soviéticos. Esta es una foto, miren, de algunos de los dictadores.
El de la foto de abajo, a la izquierda, es el general Videla, el del centro, dictador de Argentina. El de la foto en blanco y negro, el más alto, es el general Pinochet. Estos dos fueron los más sanguinarios de Latinoamérica. Entonces, jóvenes, bueno, entre el 64 y el 84, durante 20 años, casi todos los países tuvieron dictadores apoyados por Estados Unidos, excepto México, Cuba, porque estaba el comunismo y ya se había rebelado con Estados Unidos, y Costa Rica fue la única democracia que sobrevivió. Mire, con las dictaduras se debilitó el movimiento obrero y se reprimía a la población bajo la doctrina de la seguridad nacional. La gente salía a reclamar contra tanta violencia, enseguida le soltaban a policías y militares que disparaban a la gente, mataban y todo, y decían, no, es que esos que salen a protestar son unos delincuentes, son unos terroristas, por eso los matamos en las calles. Y no eran terroristas. O sea, sí habían grupos guerrilleros, como les dije, las FARC, el Sendero Luminoso, todos esos eran guerrilleros, claro que sí. Pero la gente que salía a las calles no eran guerrilleros. Era gente, eran trabajadores, eran madres de familia que salían a reclamar justicia. Pero los militares mataban y desaparecían a la gente con el justificativo de que esa gente era peligrosa para la seguridad nacional y que todo lo hacían ellos por la seguridad nacional, por la seguridad nacional. Esa era la doctrina de ellos, la seguridad nacional. Y por eso cometieron tantísimos abusos. Características de estas dictaduras. Responden a una etapa de alta agitación política, yo diría de convulsión social, de crisis económica. Y había apoyo logístico de la inteligencia de Estados Unidos. Miren, Estados Unidos apoyó todo eso. Tenían la idea de refundar la sociedad. Miren, con estos dictadores, Estados Unidos logró imponer en toda América Latina el neoliberalismo. El neoliberalismo no es otra cosa que una ideología económica, social, política, donde se les da la mayor cantidad de ganancias a las empresas que vienen del extranjero y al país se le queda apenas unas migajas, por ahí unas obras nada más. Eso se llama neoliberalismo económico. Es lo mismo que hace el señor Guillermo Lazo actualmente. Él pertenece a esa línea de neoliberalistas económicos. También las dictaduras tenían apoyo de los grupos económicos dominantes en cada país, por supuesto, porque el neoliberalismo hace que los ricos sean más ricos. El ejercicio del gobierno mediante equipos técnicos civiles altamente especializados y había persecución a la oposición, especialmente de izquierda, y existieron muchas violaciones a los derechos humanos. Miren. ¿Y qué hacían los medios de comunicación? Cuando habían buenos periodistas, los denunciaban. Pero, por lo general, los medios de comunicación se venden al que les da más plata. Así que si el dictador les daba plata, los medios de comunicación, miren, se quedaban calladitos, no decían nada y más bien le tiraban flores al dictador, que sí, que este es un gran gobernante, que sí, que gracias a él tenemos seguridad, que sí, que gracias a este dictador el comunismo no va a entrar en nuestro país, que sí, que gracias a eso se dedican los medios de comunicación, a tirarle flores, ¿no? Cuando están bien billeteados, le tiran flores mañana, tarde y noche al político que los billetea bien. Al político que los forra de billetes, a ese le tiran flores. Día y noche. Entonces, jóvenes, esta es la historia de América Latina, para que ustedes la conozcan, por lo menos en breve rasgos, jóvenes. Esto es lo que ha vivido nuestro continente latinoamericano durante muchos años y por eso lo seguimos viviendo. Y es por eso, jóvenes, que Latinoamérica se sigue todavía manteniendo como un subcontinente lleno de países subdesarrollados. Soluciones, ¿qué podemos hacer ante esto, jóvenes? Estudiar y estudiar. Es lo único que nos va a sacar adelante y nos va a enseñar a ver la historia y aprender los errores que se han cometido en el pasado para en el futuro no volverlos a cometer. Solo el estudio nos puede sacar adelante. Así que ánimo, jóvenes, a estudiar. Bueno, aquí terminamos, jóvenes. No pudimos hacer el trabajito, el taller aquí conmigo, como siempre lo hacemos, pero se los voy a dejar como tarea para la casa, ¿sí?
No se asusten, que son tareas bien fáciles, bien sencillas. Háganlas, es en 5 minutitos, ustedes ya las realizan a cada tarea, ¿sí? Pero háganlas. Este es el último parcial de este primer quimestre. No desaprovechen esos puntitos, háganlas bien para que se ganen su nota y no tengan problemas en el quimestre. Bueno, jóvenes, cuídense, que pasen bien. Hasta la próxima.